En la quietud de una noche estrellada, un hombre levanta su puño hacia el cielo y grita desafiante: «Si existes, Dios, demuéstralo ahora». Sus palabras se pierden en la inmensidad del universo, aparentemente sin respuesta. Pero, ¿qué sucede cuando los seres humanos desafían abiertamente a lo divino? ¿Hay consecuencias reales para aquellos que se burlan de Dios? A lo largo de la historia, tanto en las narrativas bíblicas como en relatos contemporáneos, encontramos historias inquietantes de individuos que han desafiado o se han burlado de Dios, solo para enfrentar consecuencias devastadoras. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con lo divino y las implicaciones de nuestras actitudes y acciones hacia Dios. Una de las historias más conocidas de la Biblia sobre las consecuencias de burlarse de Dios se encuentra en el libro de 2 Reyes. El profeta Eliseo se dirigía a Betel cuando un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de él, gritando: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». La respuesta fue sorprendente y aterradora. 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de los muchachos. Esta historia chocante nos recuerda que, en la perspectiva bíblica, burlarse de los representantes de Dios es equivalente a burlarse del mismo Dios, y las consecuencias pueden ser severas. Otra historia bíblica que ilustra las consecuencias de desafiar a Dios es la de Usías, rey de Judá. Aunque comenzó su reinado honrando a Dios, eventualmente se volvió arrogante y entró al templo para quemar incienso, una tarea reservada solo para los sacerdotes. Cuando los sacerdotes lo confrontaron, Usías se enfureció. En ese momento, la lepra brotó en su frente y permaneció leproso hasta el día de su muerte. Esta historia nos muestra cómo la arrogancia y el desafío a la autoridad de Dios pueden tener consecuencias duraderas. Pero estas historias no se limitan a los tiempos bíblicos. A lo largo de la historia, ha habido numerosos relatos de individuos que han desafiado o se han burlado de Dios, solo para enfrentar lo que muchos perciben como un juicio divino. En este punto de nuestra reflexión, es importante hacer una pausa. Si estas historias resuenan con experiencias en tu propia vida, si has sentido el peso de haber desafiado a Dios, o si simplemente deseas una relación más profunda con lo divino, te invitamos a dejar tu nombre en los comentarios. Nuestra comunidad se unirá en oración por ti, para que puedas experimentar la gracia y el perdón de Dios, recordando que su misericordia siempre está disponible para aquellos que se vuelven a Él con un corazón arrepentido. Una historia moderna que a menudo se cita en este contexto es la del Titanic. Se dice que un trabajador del astillero declaró: «Ni siquiera Dios podría hundir este barco», una afirmación que muchos ven como un desafío arrogante a Dios. El trágico hundimiento del Titanic en su viaje inaugural ha sido interpretado por algunos como una respuesta divina a esta jactancia. Otro relato contemporáneo involucra a John Lennon. Se dice que en 1966, Lennon declaró que los Beatles eran más populares que Jesús. Aunque más tarde aclaró y se disculpó por sus comentarios, muchos vieron su asesinato en 1980 como un posible juicio divino por sus palabras. Es crucial, sin embargo, abordar estas historias con precaución y discernimiento. No toda tragedia o desgracia es un castigo divino, y debemos ser muy cuidadosos al interpretar los eventos como juicios de Dios. Jesús mismo advirtió contra esta tendencia cuando sus discípulos preguntaron si un hombre había nacido ciego debido al pecado. Jesús respondió que ni el hombre ni sus padres habían pecado, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se manifestara en su vida. Además, es importante recordar que el mensaje central del Evangelio es de gracia y perdón. Dios no está ansioso por castigar, sino que desea que todos se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. La historia del profeta Jonás nos muestra que incluso cuando Dios pronuncia juicio, está dispuesto a perdonar cuando hay arrepentimiento. Si este mensaje sobre las consecuencias de desafiar a Dios está tocando tu corazón y deseas profundizar más en temas como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Cada semana, exploramos las complejidades de la fe y su aplicación en nuestras vidas cotidianas.
No te pierdas ningún video. Suscríbete ahora. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas historias de personas que se burlaron de Dios y enfrentaron desastres? En primer lugar, nos recuerdan la importancia de la humildad. La Biblia nos advierte repetidamente contra el orgullo y la arrogancia. Proverbios 16:18 dice: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Estas historias son recordatorios vívidos de la sabiduría de esta advertencia. En segundo lugar, estas narrativas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia Dios. ¿Tratamos a Dios con el respeto y la reverencia que merece? ¿O a veces caemos en la trampa de tratar a Dios con casualidad o incluso desdén? Estas historias nos llaman a examinar nuestros corazones y actitudes. Sin embargo, es igualmente importante recordar que Dios no es un tirano vengativo, esperando castigar cada transgresión. La Biblia nos presenta a un Dios de amor y misericordia, lento para la ira y rico en amor. El Salmo 103:8 declara: «Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia». De hecho, algunas de las historias más poderosas de la Biblia son aquellas en las que las personas desafían a Dios y, en lugar de castigo, encuentran gracia. Piensa en Job, quien en medio de su sufrimiento cuestionó a Dios audazmente. Aunque Dios finalmente respondió a Job desde el torbellino, no lo castigó, sino que lo bendijo aún más al final. O considera a Jacob, quien literalmente luchó con Dios y exigió una bendición. En lugar de castigarlo, Dios lo bendijo y cambió su nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Estas historias nos muestran que Dios puede manejar nuestras dudas, nuestras luchas e incluso nuestros desafíos, siempre y cuando vengamos a Él con un corazón sincero. Es crucial también considerar el contexto cultural e histórico de muchas de estas historias. En las culturas antiguas, el respeto por la autoridad y los representantes de Dios era fundamental para el orden social. Muchas de las historias bíblicas de juicio, por burlarse de Dios, deben entenderse en este contexto. En nuestra era moderna, donde el escepticismo y el cuestionamiento de la autoridad son más comunes, ¿cómo debemos entender estas historias? Quizás nos invitan a encontrar un equilibrio entre el respeto por lo divino y la libertad de cuestionar y buscar entendimiento. Después de todo, muchos de los grandes personajes de la fe, desde Abraham hasta los profetas, cuestionaron y argumentaron con Dios. Otra lección importante de estas historias es la realidad de las consecuencias de nuestras acciones. Aunque no debemos ver cada desgracia como un castigo divino, estas narrativas nos recuerdan que nuestras elecciones y actitudes tienen consecuencias reales, tanto en esta vida como potencialmente en la eternidad. Al mismo tiempo, estas historias nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. ¿Es Dios un juez severo esperando castigar cada transgresión? ¿O es un Padre amoroso que usa la disciplina como una herramienta para guiarnos hacia una relación más profunda con Él? La Biblia presenta ambas facetas de Dios, y parte de nuestra jornada de fe es reconciliar estas aparentes tensiones. Es importante también considerar cómo estas historias pueden impactar a aquellos que luchan con la fe, o que han sido heridos por interpretaciones duras o legalistas de la religión. Para algunos, la idea de un Dios que castiga la burla puede parecer cruel o injusta. Es crucial presentar estas narrativas en el contexto más amplio del amor y la gracia de Dios, reconociendo el misterio y la complejidad de la naturaleza divina. Además, estas historias nos desafían a considerar nuestra propia respuesta cuando otros se burlan o desafían nuestras creencias. ¿Respondemos con ira o juicio? ¿O seguimos el ejemplo de Jesús, quien oró por el perdón de aquellos que lo crucificaron? Nuestras respuestas a la burla o el desafío pueden ser poderosos testimonios del amor y la gracia de Dios. En última instancia, las historias de personas que se burlaron de Dios y enfrentaron desastres no son principalmente sobre el castigo divino, son recordatorios de la santidad de Dios, de la importancia de la humildad en nuestra relación con lo divino,
y de la realidad de que nuestras acciones tienen consecuencias. Son invitaciones a acercarnos a Dios con reverencia y respeto, pero también con la confianza de que Él es un Dios de amor y misericordia. Estas narrativas también nos recuerdan la importancia del arrepentimiento. En muchas de las historias bíblicas, vemos que cuando las personas se arrepienten y se vuelven a Dios, Él responde con misericordia y restauración. El libro de Joel nos recuerda: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Que estas historias nos inspiren no al temor, sino a una relación más profunda y auténtica con Dios, que nos recuerden la importancia de la humildad, el respeto y la reverencia en nuestra vida espiritual, y que nos impulsen a buscar la gracia y el perdón de Dios, confiando en su amor inagotable y su deseo de restaurarnos. En un mundo que a menudo trata lo sagrado con ligereza, seamos aquellos que se acercan a Dios con reverencia y asombro. Que nuestras vidas sean testimonios no de arrogancia o desafío, sino de humildad y gratitud por la gracia inmerecida que hemos recibido. Porque al final, la historia más grande no es la del juicio divino, sino la del amor incansable de Dios que persigue incluso a aquellos que una vez se burlaron de Él. Antes de concluir, queremos recordarte dos cosas importantes. Si aún no has dejado tu nombre para que oremos por ti, te animamos a hacerlo ahora en los comentarios. Ya sea que te hayas encontrado desafiando a Dios en el pasado, o simplemente desees una relación más profunda con Él, estamos aquí para apoyarte en oración. Y si este mensaje sobre las consecuencias de burlarse de Dios ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que te ayudará a navegar las complejidades de la fe en el mundo moderno. Juntos, podemos aprender a acercarnos a Dios con el equilibrio adecuado de reverencia y confianza, reconociendo tanto su santidad como su amor inagotable.